Gracias por su paciencia. Vamos a ver un tema muy importante que nos habla del Antiguo Testamento y nos refiere desde entonces al Señor Jesús. Pero yo les he comentado que en el Antiguo Testamento se hace una presentación tanto de su primera venida como de su segunda venida, y a veces no hay ninguna separación entre esos versículos. Cuando la iglesia, esta época que estamos viviendo, ha sido la separación entre la primera y segunda venida, pero era un misterio en el Antiguo Testamento. Y por misterio nos referimos a una verdad que estuvo oculta en el pasado, pero en el Nuevo Testamento es revelada. Eso estuvo como un misterio en aquella época, y este pasaje que vamos a ver ahora de Isaías 9, 6 y 7 nos lo muestra. Pero antes vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor y pedir que en su bondad y en el poder de su Espíritu nos guíe. Padre, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar reunidos para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, y del hermoso regalo que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias porque esta vida es breve. Te pedimos que tú nos sigas fortaleciendo y guiando a aprender de ti todo este tiempo hasta que nos lleves a tu presencia. Te pedimos que fortalezcas la vida de Tania y de toda su familia ante la pérdida de su papi. Y te pedimos que tú nos guíes en el poder de tu Espíritu a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues entonces les comentaba este hecho tan impresionante. Dice, porque primero nos habla acerca del niño, del hijo, y es una profecía que Isaías está dándole al pueblo, a un pueblo que estaba en oscuridad y en desesperanza, que estaban por conquistar los babilonios por haber desobedecido a Dios, y siempre ha sido la misma historia. Mientras el hombre viva sin Dios, su vida está en oscuridad y en desesperanza. No hay un sentido. Por ejemplo, vemos a personas que enfrentan la muerte de una manera inesperada. Había un hombre llamado Pedro Baldo, de donde vienen los valdenses en la antigüedad, en la historia de la iglesia, que se menciona que él fue movido su corazón cuando estaba platicando con un amigo, y de repente ese amigo ¡pum!, le da un síncope o le da un paro cardíaco, y ahí se muere delante de él. Y él se pone a pensar, si yo hubiera sido el que hubiera muerto, ¿qué hubiera sido de mi vida ahorita? ¿Dónde estaría ahorita? Y entonces vemos que esto enfrenta mucho a la gente, pero en esa época estaban en esa desesperanza, en esa oscuridad como nación, pero Dios usa este pasaje para hablarnos acerca del maravilloso regalo que Dios tenía para la humanidad, de un rey que iba a cambiar la historia, iba a cambiar a Israel, iba a cambiar la vida de todo ser humano a través de lo que Él venía a hacer en esta tierra, dar su vida por nosotros, dar su vida por el pecado del hombre. Entonces vemos algo maravilloso en este pasaje. Dice la primera parte, vamos a leerlo, si fueras tan amable, Yorgos. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es? Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a ver de una manera separada cada una de estas partes de estos versículos, pero lo que quiero primero que nada hacerles claro es este hecho. El primer versículo, el versículo 6, nos habla de esa primera venida, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, este es un término, Dios fuerte, este es otro término, Padre eterno, este es otro término, príncipe de paz, este es otro término. Esto es lo que vino a hacer en su primera venida, el dar su vida por nosotros, nacer como humano y dar su vida por nosotros. Pero el siguiente versículo nos habla acerca de la segunda venida.
Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tanto la primera como la segunda venida iban a tener cumplimiento porque Dios lo iba a realizar. Y Él es el Todopoderoso, es el que conoce todas las cosas y el único que sabía que era lo necesario para poder restaurar al hombre que se había apartado desde Edén por su pecado, el único que sabía cómo restaurar esta relación con Dios, el hombre con Dios, fue aquel que envió a su propio Hijo. Entonces vemos estos aspectos que son muy importantes y tener en cuenta que en la profecía del Antiguo Testamento se presenta así muchas veces su primera y segunda venida sin hacer ninguna diferencia, y por lo cual esto también trajo en muchas de las personas cuando Él vino esa confusión. Ellos lo esperaban como el rey que iba a venir a reinar, a establecer su reino mundial aquí en Jerusalén y que después por todas las naciones, así lo esperaban. Por eso es que no creyeron en Jesús, a pesar de las poderosas evidencias que dejó con todas esas señales que Él realizó, que ningún ser humano jamás había realizado, y Él siendo Dios, teniendo poder sobre todas las cosas, las realizó como diríamos unas credenciales que presentaba al mundo de quién era Él. Y en el Nuevo Testamento, en varias ocasiones, se lo manifestó a la gente. Cuando vemos que resucita a un paralítico, ¿qué les dijo a la gente que estaba viendo todo esto? Tanto a los fariseos como a los que estaban de espectadores. Cuando Él dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, hagamos una pausa aquí. ¿Por qué no de una vez le dijo, hijo, levántate sobre tus pies, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Por qué tuvo que hacer esa introducción? Porque habían fariseos que iban a dar testimonio a toda la gente, iban a ayudarle, por decir, o a aportar para la intención que Él tenía de manifestarles quién era Él. Y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí ya estaba el testimonio. Solo Dios. O Él es Dios o es un blasfemo porque acaba de decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces les dice, muy bien, entiendo su confusión. Pero ¿qué es más fácil para el hombre decir? Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso lo puede decir cualquiera, ¿verdad? Le puede decir a cualquier persona, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese acto portentoso de un paralítico de nacimiento, aproximadamente ya tenía 40 años, que se levantara y que caminara. Yo les he dicho que he estado en un par de ocasiones enyesado del tobillo, y cuando me quitan el yeso yo siento un gran dolor. Yo pienso que incluso ni siquiera pegó el hueso. Y ya me ponen a hacer ejercicio y todo, después de una semana o dos ya puedo caminar bien. Ahora imagínate este que nació así. ¿Qué fue lo que tuvo que haber hecho Dios para que este hombre pudiera caminar? Regenerarle todo o hacerlo de nuevo todo para que pudiera caminar, sus músculos, tendones, sus huesos, sus pies, todo, para que pudiera caminar como si nada. Y entonces le dice, para que vean, sepan que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados. ¿Qué les estaba diciendo? No se los estaba diciendo directamente, les estaba diciendo para que vean que yo soy Dios. Este era el punto. Porque Él como Dios podía perdonar nuestros pecados. El Mesías que iba a pagar por nuestros pecados. Y les dijo, para que vean que yo tengo poder, le dijo, toma tu lecho, levántate sobre tus pies, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ante los ojos de todos y la admiración de todos, se fue. Ahora, ¿no era esto suficiente para que cayeran a sus pies de rodillas, aclamándolo como Dios mismo? Era suficiente. Pero el aparato religioso, la confusión en la que vivían, no les permitía salirse ni un ápice de lo que ellos creían que era la verdad. Pero estaba dando cumplimiento a la verdad. Estaba dando cumplimiento a su primera venida. Y entonces aquí nos habla primero de este hecho, el gran regalo de Dios.
el regalo perfecto de Dios, el regalo maravilloso de Dios. Es un regalo que en estas fechas nosotros damos regalos a varias personas y es muy bonito el hecho. Y me compartía una persona, oye Guillermo, ¿y no sería bonito que en alguna ocasión el grupo de personas que va a compartir algún regalo juntaran ese dinero para darlo a alguna persona en necesidad, como un regalo de Dios? Y le digo, sí, es muy bonito. Yo creo que son bonitas las dos cosas, ¿verdad? Cuando nosotros intercambiamos regalos y cuando damos regalos. El punto es que como creyentes tenemos que estar sensibles a este hecho. No es un regalo que se da por un cumpleaños. Es un regalo que se da por el nacimiento de Jesús, que Dios se desprendió al regalarnos a nosotros. Y al tener en mente esto, yo no voy pensando en qué me van a regalar, ni tampoco me voy a poner a orar, Dios dame suerte porque si rifamos los regalos, que me toque un buen regalo. No, eso es lo que menos hay en el corazón del creyente. En mí me llena el saber que estoy haciendo un, diríamos, recuerdo de ese gran regalo que Dios me dio. Entonces, doy el regalo en representación o en recuerdo de ese gran regalo que Dios me dio. A mí no me importa tanto lo que me lleguen a dar. Yo tuve un grupo de jóvenes que cada uno hacía una manualidad y después la compartíamos y premiábamos a la manualidad más valiosa. Y fue el ingenio de un joven que agarró una piedra, le hizo una perforación para poner un lapicero ahí y puso un pequeño versículo que hablaba de Dios, que es la roca. Y ese fue el que ganó, ¿verdad? A mí me tocó una hoja dibujada con una piedra y mal dibujada y decía, Cristo es la roca. Entonces, me tuvo sin cuidado eso. Yo tenía en mente, me dio risa, sí, pero me tuvo sin cuidado eso. Yo tenía en mente lo que podemos dar. Y a la vez me hace ver una cosa muy importante. Esa hoja que me dieron, insignificante, mal pintada y lo que sea, eso es lo que yo podría darle a Dios. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, eso es lo que nosotros podemos darle a Dios. El morir a todo eso. El gran regalo de Dios no tiene comparación con lo que nosotros podríamos darle. Y entonces vemos este gran regalo de Dios. Dice, un niño nos es nacido, en la primera parte de este versículo 9. Porque un niño nos es nacido. Aquí nos habla de esa humanidad de Cristo. Sí, era Dios, pero también era hombre. También se cansaba, también sufría. Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Tenía sentimientos como nosotros. Es que nosotros somos, como les he estado comentando, hechos a la imagen de Dios. En el sentido racional, que tenemos intelecto, emociones, voluntad, y en el sentido moral, que nos hizo buenos y perfectos. Esto fue lo que se arruinó con el pecado. Y el hombre no es bueno ni es perfecto. Cayó con el pecado, y esto fue lo que Cristo vino a arreglar. Pero ahí tenemos a la humanidad perfecta de Cristo, perfecto Dios, perfecto hombre, ahí naciendo. Un niño nos es nacido. Y Jesús nació como cualquier ser humano. Por eso tuvo que encarnarse en María. Fue obra del Espíritu Santo quien se encarnó en María para nacer como un bebé cualquiera, como un bebé normal como tú y como yo. Un día estaban platicando personas de cómo les había ido en su primer parto y comentaban sus experiencias y les digo, yo tengo una que supera a la de todas ustedes. ¿Cuál, Memo? Pues cuando yo nací, me acuerdo que mi mamá me decía que le llegó la llamada a mi papá salió corriendo y con mi mamá fueron al bosque de Chapultepec, alquilaron una lancha y empezaron a remar y hasta que yo ya iba cayendo cuando me saltó la cigüeña y mi mamá se estiró y me agarró antes de que me cayera el agua. Y le digo, ¿qué tal? ¿Alguna lo supera? Y de esa nunca pude sacar a mi madre, ¿verdad? Como aquel niño, mamá, entonces no nací como un nacimiento normal. Estas son las historias que nos cuentan. Pero Jesús es la verdadera historia de esa integración Dios-hombre.
que nació por obra del Espíritu Santo, encarnó en María y nació como cualquier niño. ¿Y esto qué nos hace ver? Que Dios, al ver a Jesús, se nos hace real. O sea, Dios se hace cercano, se hace accesible, se hace comprensible en Cristo. Cuando vemos que se acerca Felipe y le dice al Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta que le da el Señor Jesús? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo que necesitamos saber de Dios lo podemos ver en Jesús, en los evangelios. ¿Te das cuenta quién estás viendo? Él mismo lo dijo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cómo es el Padre? ¿Cómo es Jesús? ¿Y cómo fue Jesús? Se nos revela en los evangelios. Amor, compasivo, interesado por los hombres, interesado por los desvalidos, interesado por los humildes, también por los grandiosos. Vemos que se preocupó tanto por unos como por otros. El joven rico que llegó a sus pies no lo desechó y le presentó su gran necesidad. Y vemos que este joven rico llega y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice los mandamientos y le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, y lo enfrenta al primero y más grande mandamiento. Perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y se fue, porque tenía muchas riquezas. Y uno dirá: ay, pues ¿quién no se iría? Este mismo hombre que les comenté, Pedro Baldo, que estando ahí sentado, platicando con aquel amigo y que de repente se muere, él fue a ver a un sacerdote. Y te hablo de la época de la Inquisición. Y entonces el sacerdote, entre burla y pues picándolo a ver hasta dónde podría llegar, le dice Baldo: oye, ¿qué puedo hacer? Me preocupa mi alma, yo no sé qué va a pasar conmigo cuando yo muera. Y sabiendo que él era un hombre muy rico, le dijo: fácil, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sigue a Jesús. Y lo tomó literal. Y entonces, yo creo que fue guiado por Dios, repartió su fortuna en 3 partes. Una parte se la dejó a su esposa y a sus hijas para no dejarlas desvalidas. Otra parte decidió darla a los pobres que en ese tiempo había, creo que una epidemia, y por esa epidemia mucha gente había quedado pobre, no tenía ni para comer, y dedicó esa parte para darle comer a la gente, ayudó mucho en ese tiempo. Y la otra parte la usó para pagarle a clérigos expertos en teología para que les tradujera la Biblia al idioma corriente. Y entonces él llegaba llevando el evangelio, pero lo hacía de una manera, como él era comerciante, sabía cómo llegar a la gente, y de repente les decía la gente: esas son todas las prendas que venden, esas son todas las joyas que tienen, ¿no tienen algo más? Entonces él les decía: tenemos una joya que no tiene comparación con ninguna joya de este mundo. Es tan brillante que alumbra hasta el alma. Se las podemos mostrar si no nos delatáis. Y entonces le decían: queremos verla. Y ya les predicaba y les compartía partes de esas porciones que traían escritas y que ellos transcribían ya de unas partes de la Biblia traducidas. Y así fueron esparciendo el evangelio. Ya cuando viene la Reforma, los valdeses que todavía quedaron, porque hubo poblaciones que la Inquisición arrasó completamente. Imagínate, en una de esas poblaciones le preguntan a un obispo: oiga, pero en esta población puede haber gente católica y gente que no lo es, ¿qué va a pasar con ellos? ¿También los vamos a matar? Matarlos a todos, que ya en el cielo Dios se encargará de separarlos. Imagínate. Y todavía los sobrevivientes se unieron a la Reforma y prevalecieron después de la Reforma, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es que cómo este hecho del Evangelio transforma el corazón, transforma las vidas, da gran esperanza. Y así es Dios, se hace cercano, se hace accesible,
se hace comprensible porque en Cristo lo podemos comprender, lo podemos ver. Ellos tenían una imagen de Dios a través de lo que estaba en el Antiguo Testamento. Incluso veo a muchas personas que me dicen, yo quiero creer en el Dios del Nuevo Testamento, no quiero creer en el Dios del Antiguo Testamento. Pues entonces estás creyendo en un ídolo, porque es el mismo Dios, tanto el del Antiguo como el del Nuevo. Y en todo es amor. Pero ¿cómo mandaba arrasar ciudades y poblaciones y que no se guardaran ni a los ancianos ni a los niños? Es que no tienes idea de la perversión en la que habían caído. Cuando él arrasa Sodoma y Gomorra, el término sodomita era usado en el Antiguo Testamento para hablar acerca de los homosexuales, del homosexualismo, sodomismo. Es un eufemismo para los homosexuales. Arrasaba porque la humanidad estaba totalmente corrompida, sin esperanza, y si no hacía eso, nada se podría rescatar. Vemos nuevamente al Dios de amor, solo que nosotros vemos las cosas materialmente, Dios las ve eternamente. Y entonces, a través de Cristo, se hace comprensible a la gente. Cuando lo leemos en el Nuevo Testamento, comprendemos cómo es Dios. Y vemos y comprobamos que Dios es amor. El amor de 1 Corintios 13, ¿verdad? El amor ágape. Dios así es, nunca ha cambiado. Pero también vemos en esta parte la identidad de este niño. ¿Cómo es este niño? Entonces, primero vemos el hijo que nos fue dado, el regalo de Dios. Y sí fue un regalo, y un regalo de gracia. Quiero aclarar 2 puntos más de este tema. Es un regalo de gracia y gracia para todos. Dice, nos es nacido, o nacido para nosotros. Nos es nacido. Es un regalo para toda la humanidad. Y cada vez que celebres la Navidad, entiende que fue una iniciativa divina. No fue un mérito humano. No nos lo ganamos el que Él naciera y se hiciera hombre. Fue un regalo que Dios nos dio. Un punto más, para que cuando tú estés celebrando la Navidad y des algún regalo, te concentres en esto. Le digas, Dios, guarda mi corazón, que mi comunión sea alimentada contigo. El gran regalo que tú eres para mí, ese regalo que yo nunca merecía y diste a Cristo por mí. Así lo debemos ver. No lo veas que dio a Cristo para salvar al mundo. No lo veas que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Dios lo hizo para salvarme a mí. De manera personal, así vio a cada ser humano. A salvarme a mí. Vemos que es ese regalo a toda la humanidad. Y esa fue la iniciativa que Dios tomó. Nosotros como humanos no lo merecíamos. Pero también en la encarnación tenemos que ver ese acto de amor de Dios. Es un acto de amor supremo. Podría haber enviado a un ángel, pero no. El único que podría hacer este trabajo era Cristo mismo. Y Cristo le dijo, Padre, ofrenda y sacrificio por el pecado no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. He aquí, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Y se dio para venir en cuerpo y morir por nosotros. Es la encarnación de Dios. No nos dio a un ángel, nos dio a su Hijo mismo. ¿Quieres leer, por favor, Juan 3:16? Aunque muchos lo sabemos de memoria, pero honremos la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. He comentado en alguna ocasión que en una ocasión estaban reunidos por un cumpleaños de una persona, varios adultos y había un niño entre ellos. El festejado les dijo, miren señores, yo estoy muy agradecido con Dios por darme otro año más de vida. Un año más de vida. Así es que yo quisiera que me acompañaran alabando a Dios, compartiendo un versículo cada uno de ustedes. Denme ese regalo, compártanme un versículo. Y entonces ahí estaba una persona que desde niño le habían enseñado Juan 3:16, el versículo que acabamos de leer.
Y era el único que se sabía. Entonces empezaron a dar su versículo cada uno, a compartirle, y luego le tocaba al niño y luego a este amigo que nada más era el único que se sabía. Y el niño también se lo habían enseñado recientemente y lo quiso compartir a su papá. Y entonces la forma como se lo compartió le impresionó a aquel que nada más era el único versículo que se sabía porque se le quedó viendo al niño. Y muchas veces los niños aprenden a través de gesticulaciones, de señas, se les quedan más grabados. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo, pero la expresión de hacerle esto le hizo ver a esa persona que era un amor grandioso, inmenso, incalculable, invaluable, de tal manera que dio a su Hijo. Un amor inmenso. Entonces ahora, después de ver este regalo de Dios, que es precisamente Jesús, un regalo de gracia, ese regalo que lo identifica como humano, esa encarnación que muestra su amor, veamos ahora la identidad que le da a este niño, porque ese niño nos es nacido. ¿Y cómo va a ser llamado su nombre? Volvamos a leerlo, si fueras tan amable, el 9:6. Tu nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y qué es lo que nos dice? Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su nombre, y sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero. Admirable consejero. Podemos ver que hay personas muy acertadas en sus consejos. Yo trato siempre de encontrar la respuesta a las necesidades de mi vida en la palabra. Dios tiene las respuestas perfectas en su palabra para nosotros. El mejor consejo que tú puedes dar es cuando compartes algún versículo que ayuda a la necesidad de esa persona en ese momento. El mundo es todo lo contrario. El mundo da otros consejos. Recuerdo a una chica que le consultó a otra chica que era incrédula y que le decía, fíjate que fulanito me está queriendo cortejar, es muy amable conmigo, como que tiene intenciones conmigo. Y le dice, pues, hazle caso. El problema es que él es casado. Bueno, si te está dando amor, tú dale amor. Pero es casado, no importa. Te está dando amor, tú dale amor. Nos ponemos a pensar a la luz de la palabra de Dios y vemos que ese consejo de amor no es verdadero amor. Es pecado. La incitaba al adulterio. Y entonces no sabe el mundo dar el verdadero consejo. ¿Qué nos aconseja el mundo? En las universidades incluso te dicen, aprende a financiar tus negocios, a pedir prestado. Pide prestado aquí, pide prestado acá. Ten la sabiduría para usar esos fondos, no tus propios capital, sino el capital ajeno. Y cuando Dios nos dice, no debáis a nadie nada. Claro, el hombre quiere crecer como cohete, ¿verdad? Vamos. Dios quiere que vayas a tu paso sin deudas. Aquel que está así como cohete, lo están jalando de las manos o del cuello y de los pies porque ya está todo contracturado, ¿verdad? Y necesita relajarse un poco. El otro, que va poco a poquito, en paz, gozándose en el Señor. Siempre el mejor consejo es el de Dios. Y Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Él es el mejor consejero. Por eso su palabra es el mejor consejo, aunque nos parezca totalmente contrario. Yo comprendo, estoy hecho del mismo material que ustedes. Si yo fuera mujer y Dios me dijera, sujétate a tu marido, y yo creo que sería de lo que más me costaría trabajo. Pero oraría a Dios para que me diera en el poder de su Espíritu la gracia de hacerlo. Y ver esa bendición. Yo en una ocasión conocí a una mujer aquí en Guatemala, en mi opinión, muy virtuosa. Su esposo era tremendo. Yo no sé, ya murió, pero yo no sé, tengo mis dudas de que haya partido al cielo. Sin embargo, ella la veías gozosa y feliz. Gozosa y feliz a pesar de eso. Y esto nada más es poder de Dios.
ella sí manifestaba a Cristo. Con su vida, con sus reacciones, con su forma de ser, con lo que Dios había hecho, la hizo brillar, o más bien hizo que pudiera Cristo brillar en ella. No lo digo el nombre porque ustedes todos la conocen, una persona, una figura pública, pero así se veía su vida. Pudimos platicar, me dio su testimonio, le compartí el mío, y yo vi un claro efecto de Dios en su vida. Es el mejor consejo. Al hombre, ¿qué le dice? Que dé su vida por su mujer. Que dé su vida por su mujer. O sea, no nada más, atiéndela de vez en cuando, platica con ella de vez en cuando. Yo tengo que estar repasando a cada rato, Señor, perdóname, aquí faltó esto, Señor, dame más sabiduría para poder hacer esto. Y estoy encima de esto. Yo sé que hasta que llegue a la eternidad voy a poder lograr la perfección, pero mientras tanto, mi corazón debe estar ahí, haciendo la voluntad de Dios, buscando hacer la voluntad de Dios. Y ese es el mejor consejo. A mí me duele cuando los padres dicen que no piensan dar disciplina corporal a sus hijos, cuando en la Biblia el mejor consejo es: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. Ese es el mejor consejo. Y cuando tú sigues el mejor consejo, siempre, como les he dicho, y no voy a cansar de decirlo, atrás de tu obediencia vas a ver la bendición. Vas a vivir la bendición que Dios tenía planeada para tu vida si obedecías el mejor consejo. Admirable consejero, porque es el mejor consejo, la sabiduría de Dios encarnada. Su palabra nos guía. Ahí tenemos la guía. Un salmo muy bonito que habla al respecto, el 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Desde que nos convertimos, sus ojos están atentos a nuestra vida, atentos a nuestras oraciones, y Él nos guía a través de su palabra, y entonces tenemos esa luz que alumbra en lugar oscuro, me permite ver para no tropezar. Él es la guía, su palabra guía, su palabra orienta hacia dónde tengo que ir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Leemos ahí en Isaías, me parece que es el 35:21, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y creo que es el 31:20, a lo mejor lo está diciendo al revés, pero el 31:20. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino derecho, andad por él, y no torzáis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Es la guía que contamos de Dios, nos guía, nos orienta. Y una cosa muy importante, su palabra da sentido a mi vida. Si yo vivo en la vida de pecado, mi vida no tiene sentido. Vives como cuando la gente va a una playa abierta y hay grandes olas. Y de repente la gente se mete un poco y llega un momento donde el agua que se regresa para formar la ola ya no la puedes dominar y te lleva. Y entonces te vas sobre la ola y ¡pras!, te arrastras abajo. Y otra vez quieres salir y te vuelve a jalar y ¡tras! Y así es la vida del impío, ¿verdad? Y te vuelve a jalar y te vuelve a jalar hasta que milagrosamente sales, ¿verdad? Isaías 57:20 y 21 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En Él tenemos guía, tenemos orientación y tenemos una vida que realmente tiene sentido. Porque sé qué es lo que debo hacer, sé cuál debe ser mi propósito en la vida, en lo cual me tengo que enfocar cada día. Y como contestó Josué, les dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Para quién vivo? ¿Para quién me voy a levantar? Para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para depender de su poder, para hacer su voluntad. Y todo esto hasta que me llames a tu presencia, tenerlo claro, con todo lo que soy y tengo, glorificar a Dios. Cada aspecto de mi vida para glorificar a Dios. Y Dios quiere ser honrado en cada persona, en cada profesión, a lo que te dediques, sea en el hogar, en donde sea. Recuerdo una mujer que estando escuchando una predicación, le dijo al pastor al final de la predicación, pero pastor, ¿yo cómo puedo servir al Señor? Si yo nada más vivo en mi casa, ahí me la paso todo el tiempo. ¿Cómo puedo servir al Señor? Señora, ¿quién le lleva la leche? Pues el lechero. ¿Quién le lleva el pan? Pues ahí en la canasta el panadero. ¿Y quién le lleva la carne? Pues a veces pasa el del pollo y a veces pasa el de la carne. Señora, ahí tiene un campo misionero. Teniendo en cuenta esto, dejó su envase de leche, esa era la costumbre antes, ¿verdad? Antes de los grandes centros comerciales y súpers. Y la dejó vacía. Y entonces toca el de la leche y le dice, señora, yo siempre le pido el envase y usted me lo dejó afuera. ¿No se le quedó olvidado por todo el día, por toda la noche? No, señor. Mi intención era que usted me tocara la puerta porque hay algo que quiero compartirle que es lo más importante que debe escuchar en su vida. Despertó la curiosidad del lechero y dijo, a ver, dígame. Entonces lo pasó, le tenía preparada una tacita de café y le empezó a compartir con todo detalle el Evangelio de Jesucristo. El Señor le agradeció por haberle compartido el Evangelio. Es lo que más necesitaba ese hombre en ese momento, se convirtió al Señor. Tenemos una obra misionera con las personas con las que tenemos contacto. Y este Dios, que es maravilloso, nos da en su palabra el mejor consejo. Las mejores palabras con las que podemos llegarle a la gente y llevarle el Evangelio, compartiéndoles el mensaje de Dios. Cuando a mí me predicaron el Evangelio, cada vez que la persona me decía algún versículo de memoria, era muy atinado el versículo, se los confieso, muy atinado en su versículo. Pero yo decía, ay, alguien le fue con el chisme a este cuate y ya sabe cómo soy. Yo creía que eso me lo estaba sacando de su propia cosecha. Pero cada versículo que él me daba a leer en la Biblia, y ya sabes, cuando uno no conoce de la Biblia, pues me tenía que tener paciencia porque después de un minuto y medio encontraba el versículo, ¿verdad? Cada versículo que yo leía no tenía para dónde hacerme y veía la verdad de Dios. Es admirable consejero. Es Dios fuerte. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte. Jesucristo no solo es Dios, no solo es rey, no solo vino para reinar, no solo es rey, es Dios mismo, ¿sí? Es Dios mismo. Ese es Jesucristo. Dios mismo. No tiene punto de comparación. Él es Dios mismo y es Dios fuerte. Todo lo puede. Él tiene el poder para vencer el pecado. Tiene el poder para vencer la misma muerte. ¿Cuándo has visto, más que lo que se nos menciona en la Biblia, ¿verdad? La resurrección que el Señor realizó y que no dejó lugar a dudas con un hombre de 4 días de muerto y lo resucitó. 4 días de muerto y lo resucitó. Igual va a resucitar al que tenga un mes o que tenga años, porque cuando Él venga nos va a resucitar con un cuerpo transformado semejante al suyo. Él venció la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista, dice el Señor ahí en Oseas. Él vence a la muerte. Él vence al pecado. ¿Y dónde lo venció? En la cruz. No existe otra forma en la que el hombre pueda ser liberado de sus pecados. No existe. Más que apropiando el sacrificio de Jesús. Como en la antigüedad, las serpientes que mordían y tenían que voltear a ver hacia una serpiente de bronce que había hecho Moisés,
y eran sanados, no se morían, eran serpientes venenosas. Así es el veneno del pecado, es mortal. Pero aquel que voltee a la cruz y crea en el sacrificio de Jesús y se convierta al Señor, sanará. Ese es el maravilloso poder de Dios. Poder sobre el pecado, poder sobre la muerte, poder sobre las mismas tinieblas. Vamos a recordar Colosenses 1:13, si fueras tan amable, Ingrid. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y recordemos, tinieblas siempre tiene relación con el pecado, con la muerte, con el infierno, con Satanás, versus la luz, que tiene que ver con el cielo, con Dios, con la santidad. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, así vivíamos. En Hechos 26, creo que es el 18, le dice Dios a Pablo cuando se le manifestó, era Saulo todavía, pero se le manifiesta ya en gloria al Señor y le dice, para esto me he aparecido a ti, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es el Dios poderoso. Así es que se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte. Y es Padre eterno. Dice ahí en el 28, del 18 al 20, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y se acaba el mundo y también por toda la eternidad. Padre eterno. Este es Dios. Un Padre eterno, un rey que cuida, nos cuida. Él está al tanto de tu vida. ¿Qué tan cercano está de ti como para saber por lo que tú estás pasando? Dice en 1 Corintios, el 6:19, si no mal recuerdo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Él habita dentro de nuestros corazones. Él habita dentro de ti mismo. Imagínate entonces, ¿qué tanto conoce de ti? Lo conoce todo. Sabe por todos los detalles que estamos pasando. Y nunca podríamos decirle, es que tú no me comprendes. Es que estoy sufriendo sobremanera. Es que esto no lo puedo soportar. Y Él nos podría decir, ¿en dónde están los clavos en tus manos? No veo una corona de espinas sobre tu cabeza. Ese es verdadero sacrificio. Déjamelo en mis manos. No sigas pecando, cargándolo en tus propias fuerzas. Y lo repito, no sigas pecando, cargándolo tú mismo. Dice, por nada estéis afanosos. Nada. Incluso lo que estás pasando. Hubo un hombre de nombre... creo que era Chelsiki. Él también padeció por el Evangelio, pero fue un hombre piadoso. Y en una ocasión le preguntaron sobre muchos temas y él decía, en este mundo nunca va a dejar de existir el mal. Es un mundo caído por el pecado. Solo Cristo lo vino a arreglar, pero en el corazón de aquel que se convierte. Cuando Él venga a reinar, será otra cosa. En la eternidad ya no existirá el pecado. Pero mientras esto no suceda, este mundo no tiene forma de corregirse. Y por lo mismo, el creyente siempre va a padecer persecución de todos aquellos que no quieren creer en el Señor. Hablarán mal de ti, se burlarán de ti, etc. Pero es lo que menos nos importa.
porque el gozo también es una realidad que Dios pone en nuestros corazones al vivir en su comunión. Eso es una realidad. Así es que no nos preocupemos por estas cosas, ¿verdad? Este Padre eterno cuida de mí, y como dice en Romanos 8:31, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él me conoce, Él me cuida. ¿Sabe por lo que paso? Él me cuida. No va a permitir nada que yo no pueda soportar. Siempre va a dar, juntamente con la tentación, la salida para que pueda soportar. Entonces Él me cuida. Es un Dios que te cuida, es un Dios que te protege. Y de muchas cosas que ni idea nos damos. ¿Tú sabes cuántos virus pululan en el medio ambiente? ¿Cuántas formas tan fáciles en que podemos morir? Yo iba con mi esposa manejando hacia México, íbamos a ver a mi papá y de repente en ese carrito negro y yo dije, me le voy a pegar a esta camioneta, y era una camioneta que parecía o de un gobernador o de un narcotraficante, ¿verdad? Ya llevaba yo también mi AK-47. El caso es que llevo atrás de él y me dice mi esposa, Memo, a esta velocidad una piedrita y nos vamos a matar. Y agacho mi vista para ver el velocímetro, 200 kilómetros por hora. Luego le quité el pie, ¿verdad? Y ya después de media hora a esa velocidad, imagínate. No, creo que fueron como 3 minutos. Y ya le quité, pero sí, hubiera pasado una piedrita y... O un perro, o una vaca, como en una ocasión me pasó. Iba con otro amigo, de repente una vaca o un toro estaba ahí en media carretera y me frené y toqué el claxon. Gracias a Dios no me tocó una vaca sorda, porque si no, no se hubiera movido y ahí me hubiera estrellado. Arrancó y apenas arrancó, yo creo que le rocé el pelo de la cola. Hay muchas formas en que podemos morir. Cuando lleguemos al cielo, vamos a pasar horas riéndonos de las formas tan chistosas en las que podíamos haber perdido la vida y Dios nos guardó. Porque Él nos protege. Él conoce todos los detalles. A veces nos angustiamos, pero ¿por qué permite Dios las pruebas? Para descansar en Él. Para seguirnos ejercitando en la fe, ¿no? Entonces, es impresionante, pero todas estas cosas es para ver el cuidado de Dios, la protección de Dios. Y esto es glorioso. Me compartió una persona de un problema que hubo en donde vive y Dios solucionó todo. De manera milagrosa solucionó todo. ¿Por qué lo permite? Para seguirnos ejercitando en la fe. Dios nos protege y permanece para siempre con nosotros. Como les decía, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Permanece para siempre con nosotros. Entonces, qué hermoso que este Dios, que es admirable consejero, Dios fuerte, es Padre eterno, también es príncipe de paz. Mira, yo nunca pude experimentar una paz así. La paz que solamente Dios da. Vamos a recordar, si fueras tan amable, Ingrid, en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Si es un Dios que nunca cambia, Hebreos 13:8 creo que es donde dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo, nunca cambia. Si es un Dios que no se agota, su poder es inagotable, su fortaleza es inagotable, su gracia es inagotable, su misericordia es inagotable, su amor es inagotable, todo lo que Él es no se agota. Nunca va a llegar un momento en que diga, Señor, ya va el habitante 8,000 millones, yo creo que ya se te acabó la gracia. No. Y pueden haber 1000 veces más que esto, y nunca se agota. Y nunca abandona a sus hijos. Fíjate cómo lo ilustra el Señor. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿sí? ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O sea, nadie. O si le pide un pescado le dará un escorpión.
O si le pide un huevo, perdón, le dará un escorpión. Si le pide pescado, le va a dar una serpiente. O sea, te hace estos contrastes para ver, como se conoce, un razonamiento de reducción al absurdo, ¿verdad? ¿Quién lo haría? Nadie. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? Daré el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuánto más este Dios que es perfecto? Entonces, es un Dios que es alguien que te da todo lo que necesitas, nada se agota de Él, y todo lo que Él hace en nuestras vidas es para nuestro bien. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no poder experimentar esa gran paz? Si es Él mismo el que la promete. Entonces hay garantía de su cumplimiento, porque Él no falta a su palabra. Nosotros podríamos fallar, podríamos quedar mal. Él nunca falla en su palabra. Otro punto para que obedezcamos sus principios, sus mandamientos. Él nunca falla en lo que promete, nunca falla en su palabra. Es la garantía de su cumplimiento que Cristo mismo lo hizo posible ahí en la cruz. Y como dice en este versículo, Él mismo va a ser quien dará la clave a todo esto. El celo de Jehová hará esto. Vamos a leer el versículo 7. No lo hemos leído, ¿verdad? No. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien. Es un reino que está en crecimiento y no se detiene. ¿Desde cuándo? Desde que hizo posible la salvación ahí en la cruz, su reino sigue creciendo. Se convertían miles en un principio. Y luego empezaron a predicar el Evangelio y se convertían por todas partes, porque Él le dio dignidad a la mujer cuando no era tomada en cuenta. Él le dio dignidad a los esclavos, y había en el imperio muchísimos esclavos, y se venían y se convertían de a montones y no les importaba dar su vida por esta gran verdad. Entendían que era la verdad de Dios, entendían que era el amor de Dios. Y entonces ellos empezaron a multiplicarse y hasta la fecha se siguen convirtiendo a Cristo las personas. Es un reino que no se detiene y sigue constante. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, dice la Escritura. Entonces, Cristo así lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo ahora. Sigue salvando a la gente. Él sigue salvando, Él sigue protegiendo, Él sigue guiando, Él sigue exhortando, Él sigue restaurando vidas, Él sigue dando paz a cada corazón que se convierte al Señor. No se detiene, no tiene límite. Su reino está establecido sobre la justicia y la rectitud. A veces nos desespera ver tanta injusticia en nuestros gobiernos. El de Él no es así. Desde que empieza a reinar en tu corazón hasta cuando venga a reinar en este mundo y cuando reine por toda la eternidad, comprobaremos esto, que es un reino de justicia y un reino de rectitud. Y es un reino que nunca va a tener límites, nunca va a cambiar. Así es Él, nunca va a cambiar. Y es un reino que nunca va a tener fin. Como les decía, si Cristo es el que lo prometió, ¿cómo no creerlo? Él es la garantía de que no va a tener nunca fin. Él es la garantía del cumplimiento. Y Dios siempre cumple sus promesas. Cada vez que leas la Biblia y te encuentres con una promesa, tú mismo piensa: gracias Dios por esta promesa, porque sé que en ti tiene cumplimiento. Y apela a esa promesa, hazla propia, vive esa promesa
y vas a comprobar que tiene cumplimiento. No cambia. Así es Dios. Ese es el niño nacido en Belén. Ese es el niño que nosotros tenemos que dejar que reine en nuestros corazones y que gobierne en tu vida para siempre. Se cuenta que en una pequeña iglesia, la maestra de escuela dominical organizó a los niños para hacer una obra de Navidad. Y habían los ángeles, habían los pastores, y había una pequeña representación de un pesebre, pero también había una silla hermosamente adornada como si fuera un trono. Entonces, antes de empezar, uno de los que estaban ahí preguntó, ¿y esa silla que parece un trono, para qué es que está haciendo ahí si es un nacimiento? Nada tiene que ver un trono ahí. Dice, bueno, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros hicimos esta representación del pesebre y la silla es para que entendamos que este que nació en un pesebre es el que debe reinar al mundo, el rey que Dios envió para reinar al mundo. Lo que pasa es que muchos lo dejan solo en el pesebre. Y entonces añadió, es el trono que representa tu corazón. O estás sentado tú ahí y tú gobiernas tu propia vida, o dejas que Él se siente a gobernar. ¿Qué decisión tomarás? Y esa es la decisión que Dios nos exhorta a tomar. ¿Lo dejarás reinar? Si ya lo has dejado reinar, simplemente recuerda en esta Navidad este hermoso regalo de Dios que hace posible que con su reino experimentes todas estas bendiciones que acabamos de compartir y el gozo y la paz que solamente Él puede brindar. Y si no lo has hecho, yo creo que es un tiempo en que debes meditar. No sé cuánto tiempo más te dará el Señor, pero es un tiempo de gracia que Dios te está dando para que medites en esto. Tan sencillo como eso. ¿Qué he hecho de mi vida? ¿He hecho lo que me da la gana? ¿No he tomado en cuenta a Dios? ¿Lo tengo nada más en la mente, pero en mi corazón yo gobierno mi vida? En ese caso, yo te exhortaría a que dieras el mejor paso. Este amigo que les comenté, Pedro Baldo, en un principio, que su amigo cayó, un síncope o un paro cardíaco. Nos puede suceder a cualquiera. No dejes que siga pasando el tiempo sin tomar esta valiosa decisión. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad que tú nos das de conocerte, de tener tu palabra hasta nuestros días, de ver cuánta gente valuando tu palabra, valorándola como lo que es, dio su vida por quererla tener, por quererla traducir, por quererla conservar. Y sabemos de muchos hechos que conmueven nuestro corazón, de cómo con gran celo transmitían tu palabra de unas personas a otras, algunos transcribiendo toda la Escritura, algunos hasta de maneras sorprendentes, metiéndolas en países donde estaba prohibida. Gracias por la libertad que nos das ahora, Señor, de poderla tener hasta en nuestros celulares para cargarla en cualquier momento, leerla en cualquier momento o compartirla en cualquier lugar. Gracias por esa libertad que nos das, Señor. Pero sobre todo, el haber cambiado nuestros corazones. El haber obrado ese quebrantamiento y esa convicción para pararnos nosotros de ese trono y darte el lugar que a ti te corresponde. El Rey de nuestra vida, el que gobierna nuestra vida, el que toma las decisiones en mi vida. Gracias, Dios, por haber logrado esa conquista. Y te pedimos que nos des la gracia de en esta Navidad compartir estas verdades tan importantes y que nos abras la puerta para que si hay personas a nuestro alrededor que aún no te conocen, nos uses para poderles compartir tu hermoso regalo de Navidad. Y si hoy quieres entregar tu voluntad a Cristo, si hoy quieres pararte de ese
trono de tu corazón y dejar a Cristo reinar ahí en tu vida y realmente hacerlo el rey de tu vida, solo repítele estas palabras al Señor. Dios, perdona la dureza de mi corazón. Perdona todo el tiempo que he escuchado y te he rechazado, porque yo sigo haciendo de mi vida lo que yo he creído conveniente y no te he dejado ser el Señor de mi vida. Pero ya no quiero seguir en esta perdición. Sé que en cualquier momento me puedes llamar a tu presencia y han sido muchas las oportunidades que me has dado para conocerte, las cuales yo he rechazado. Pero ya no quiero seguir así, Señor. Te necesito profundamente, porque solo tú puedes dar sentido a mi vida. Así es que, Señor, te pido que me perdones mis pecados, mi dureza, mi indiferencia. Ya no quiero seguir así, Señor. Yo quiero apropiar la sangre de tu Hijo precioso que al derramar su sangre en la cruz lo hizo para pagar por todos mis pecados y hacerme perfecto ante ti. Gracias por tu perdón, Señor. Ahora te pido que entres a mi corazón, porque yo sé que tú puedes entrar ahora porque me ves en Cristo, santo y perfecto. Y te pido que en la vida práctica, en el poder de tu Espíritu, me vayas haciendo cada vez más como Jesús. Gracias, Dios, por este hermoso regalo que tú me has dado en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues entonces continuamos con un estudio más el próximo domingo respecto de esto que estamos celebrando, que es el nacimiento de Jesús. Solo les recuerdo